Muy buenos días, chicos y chicas, espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a hablar sobre problemas oceánicos, específicamente problemas que son causados por los seres humanos. Los temas que vamos a tratar en esta clase son los plásticos en los océanos. Vamos a hablar un poquito también del calentamiento global y sus efectos en el comportamiento y en la composición de los océanos. Vamos a estar dando una miradita en el derretimiento de los casquetes polares. Vamos a hablar también sobre el aumento del nivel del mar y el blanqueamiento de los corales. Y vamos a hacer una última parada en la sobrepesca. Comenzamos por los plásticos. Los plásticos son un material que tuvieron su auge más o menos a mediados del siglo pasado. Comenzaron a utilizarse. Cuando comenzaron a utilizarse, las personas se dieron cuenta de la versatilidad de este material. Son muy ligeros, son muy resistentes y a la vez son muy económicos para la producción. Estos factores hicieron que el plástico fuera tomando cabida en el día a día de nosotros. Tanto así que podemos encontrar plástico en las casas. Hay muchos utensilios en la casa que son de plástico, en los restaurantes, también en los hospitales. Cuando comenzaron a usarse los plásticos y esa popularidad que tomó, que se comenzaron a usar de una manera descomunal, hizo que los residuos comenzaron a aumentar de una manera masiva. Bien, hay muchos tipos de plástico y la degradación del mismo va a depender del tipo de material que esté hecho. No es el mismo tiempo que dura en degradarse un plato de foam a un globo o a un vaso de plástico o a una botella de plástico o a una tapa de plástico. El tiempo de degradación va a depender en cierto sentido del tipo de material, va a depender también a la temperatura a la que esté expuesto, va a depender también a la luz a la que sea expuesta y a muchísimos otros factores. Ese tiempo que dura en degradarse, el plástico comienza a producir daño en la biodiversidad de los ecosistemas. Los océanos son uno de los ecosistemas que están siendo más afectados por los plásticos en ellos. Los problemas van desde asfixia de los animales porque quedan atrapados en algún residuo, como es el caso de este león marino que quedó atrapado. Lo más seguro es que ese animal muera porque presenta desventaja con respecto a su otro compañero. Este ejemplo también de esta tortuga icotea que quedó atrapada en su niñez en ese plástico y eso hizo que su torso se quedara comprimido y no creciera al igual que las otras partes de su cuerpo. De este lado pueden ver un ave marina que confundió el plástico con comida, lo ingirió y como el cuerpo animal no puede digerir el plástico, lo que se hizo fue que se fue acumulando hasta provocar la muerte por inanición. Otro problema que estamos enfrentando, estamos comenzando a enfrentar actualmente, es el caso del microplástico, que ya es cuando el plástico alcanza un tamaño muy pequeño. Ahí lo pueden ver comparado con algas y zooplancton, para que vean qué tan pequeño puede llegar a ser. No solo se ha detectado en animales marinos, sino que ya ha comenzado a llegar a los ecosistemas terrestres. Se ha detectado en animales terrestres y se ha detectado también en los seres humanos, aunque todavía se desconocen los efectos que este microplástico pueda causar en la salud humana y en la salud del resto de animales. Ahora vamos a hacer un enfoque desde el punto de vista del calentamiento global. Vamos a ver cómo está afectando el calentamiento global la dinámica oceánica y el comportamiento de los océanos. Bien, en este gráfico donde se puede ver la temperatura global, este gráfico abarca desde 1880 al 2018. Si pueden notar, casualmente, a partir de 1888, la temperatura global comenzó a descontrolarse, comenzó a subir, específicamente a partir de 1920. En este periodo explotó la segunda revolución industrial,
donde se dio el auge de los hidrocarburos. Comenzó a procesarse el petróleo para la obtención de combustibles fósiles, comenzó la quema para mover maquinaria pesada y desde aquí se ve un aumento en la temperatura global. En este gráfico, que abarca un poquito más de tiempo, va desde el año 1000 al año 2000. Si analizan el gráfico, lo ven desde el año 1000 hasta el año 1800, pueden notar que las variaciones de temperatura no son tan bruscas, o sea, no alcanzan un pico tan alto como las que han alcanzado en los últimos 100 años. Por ejemplo, del 1900 al 2000. Fíjense que aquí la temperatura va siempre rondando, acercándose a la concentración de dióxido de carbono. Nunca se aleja mucho porque depende una de la otra. Fíjense que aquí, a partir de 1800, comenzó a aumentar la concentración de dióxido de carbono. Fíjense que con el aumento de esa concentración de dióxido de carbono, comenzó también un aumento de la temperatura global. Eso quiere decir que la temperatura global ha comenzado a aumentar por el aumento de gases de efecto invernadero en la atmósfera. En este caso, el gas de efecto invernadero que se está considerando es el dióxido de carbono. Bien, ese aumento de la temperatura que se está provocando en la Tierra está provocando problemas. Entre ellos está el derretimiento de los casquetes polares. Al aumentar la temperatura de la Tierra, aumenta la temperatura del océano. Esto hace que también los polos comiencen a calentarse. Como se calientan los polos, el hielo comienza a derretirse. Fíjense aquí que la superficie del hielo en 1986 y la superficie del hielo de 2016, que ha disminuido en gran medida. Este deshielo tiene un efecto implacable sobre la biodiversidad que habita tanto en el polo sur como en el polo norte, porque estos animales están acostumbrados a este hielo polar y el hecho de ese hielo polar no estar ahí significa un cambio en su estilo de vida. Puede significar un cambio en el cómo se alimentan. Ejemplo, los osos polares pueden durar muchísimo para encontrar una presa, porque ellos son expertos cazando sobre el hielo, no en el agua. Entonces, como ha disminuido el hielo, su superficie de caza ha disminuido. Entonces, disminuye con ello la probabilidad de ellos encontrar alimento. También está la probabilidad de que mueran ahogados por estar nadando, se cansan buscando otro lugar y en ese proceso terminan ahogados. En el caso también de los pingüinos, que en vez de deslizarse por el hielo tienen que nadar exponiéndose a los depredadores, etcétera, etcétera. Como ven, este deshielo está provocando una alteración en este tipo de hábitat. Está alterando la dinámica de esos ecosistemas y poniéndolos en peligro. Por otro lado, tenemos el aumento del nivel del mar. Cuando ese hielo que está en el polo norte y el polo sur comienza a disminuir, es obvio que esa agua que se va desprendiendo tiene que buscar un lugar. Y el lugar que va a tomar es el lugar de nuestras costas. Si se fijan, desde 1993 hasta la actualidad, el nivel del mar ha aumentado más de 90 milímetros. Esos 90 milímetros han sido lo suficiente para darnos cuenta lo vulnerables que somos ante los efectos del cambio climático y el calentamiento global. Aquí tienen unas cuantas imágenes donde pueden darse cuenta de los efectos que ha estado produciendo este aumento del nivel del mar. Lugares como Miami han sido severamente afectados por este aumento del nivel del mar, porque el agua comienza a introducirse a las ciudades provocando pérdidas económicas bien cuantiosas. Han tenido también que comenzar a reestructurar las ciudades para poder aguantar un poquito las subidas del mar. Es obvio que si el mar sigue subiendo, en algún momento esos lugares quedarán prácticamente inhabitables y tendrán que invertirse dinero, tendrá que invertirse recursos en reubicar
esas ciudades. Otro efecto que tiene el calentamiento global en los océanos es la alteración que produce el calentamiento del agua en las estructuras coralinas. Los corales son animales, son seres vivos que se limitan a las aguas cálidas de nuestro planeta, entre los trópicos o muy cercanos a ellos. A pesar de que les gusta el agua cálida, si el agua se calienta demasiado, los corales comienzan a morirse. ¿Por qué razón? Miren, los corales tienen una estructura bien sencilla. Tienen un exoesqueleto hecho de carbonato de calcio. Encima está el pólipo, que es el ser vivo. Adherido al pólipo hay unas algas que se incrustan, que viven junto con los pólipos. Esto es una simbiosis porque tenemos dos seres vivos que se benefician entre sí. El pólipo le brinda refugio al alga y el alga le brinda alimento al pólipo. Entonces esto es una simbiosis. El pólipo ofrece protección y el alga ofrece alimento. Entonces cuando la temperatura aumenta, ocurre que estas algas que están aquí comienzan a salir. Ojo, ¿por qué se blanquean entonces? Porque estas algas que están aquí son las que le dan la pigmentación a los corales, le da el color. Inmediatamente esas algas abandonan el coral por el aumento de la temperatura, se blanquea. Y cuando sale, no solo se blanquea, sino también que mueren. Mueren porque esas algas que están ahí, mediante la fotosíntesis, cuando producen el azúcar, son las que le proporcionan el alimento a los corales. Entonces, cuando se blanquean, están próximos a su muerte. Los corales son estructura muy importante para la dinámica del mar. ¿Por qué razón? Porque son un hábitat muy rico en biodiversidad. Albergan una gran cantidad de especies marinas. También tienen una importancia enorme en la pesca. Otra importancia es la barrera natural que proporcionan ante el oleaje. Eso quiere decir que reducen el oleaje antes de llegar a la costa. Aquí pueden ver un ejemplo, varios ejemplos de blanqueamiento de corales. Corales ya que han sido abandonados por las algas que vivían en su interior y han comenzado el proceso de una muerte lenta porque ya no tienen cómo producir alimentos. Entonces son ecosistemas que prontamente morirán si la temperatura del agua no vuelve a la temperatura adecuada para que se dé nuevamente la simbiosis entre el alga y el coral. Bien, otro problema que afecta también a los corales y afecta otro tipo de seres vivos es la acidificación del océano. El océano y la atmósfera están en un contacto directo y más ahora por el aumento de la temperatura en la atmósfera y en el océano. Este aumento de la temperatura ha hecho que se aceleren las reacciones químicas que se producen cuando entra en contacto el océano y la atmósfera. Hay un proceso natural mediante el cual el océano fija el dióxido de carbono, lo convierte en ácido carbónico. Ese ácido carbónico es utilizado por las algas para hacer fotosíntesis. Ahora bien, ¿qué está pasando en este sentido? Está pasando que hay demasiado ácido carbónico en el océano porque el océano está disolviendo demasiado dióxido de carbono por el aumento de dióxido de carbono en la atmósfera. O sea, tenemos demasiado dióxido de carbono en la atmósfera, pero también tenemos una temperatura muy elevada, lo que está haciendo que el océano disuelva demasiado dióxido de carbono, haciendo que la concentración de este dióxido aumente, produciendo así más ácido carbónico. Este ácido carbónico hace que la concentración de iones de hidrógeno aumenten en el agua. Por lo tanto, iones de hidrógeno se traduce en una disminución del pH, o sea, el agua se vuelve ácida. Esa acidez en el agua, bien, aquí tenemos una reacción donde se explica claramente cómo se forma el ácido carbónico. Tenemos el agua del océano, el dióxido de carbono que está en la atmósfera,
Cuando el dióxido de carbono se disuelve en el agua, comienza la reacción, se combina ese óxido ácido con el agua y se produce un ácido, que es lo que se da naturalmente. Esta reacción se está viendo acelerada por el aumento de la temperatura y por el aumento de la concentración de dióxido de carbono. Fíjense aquí en este gráfico donde se expresa, si ven la línea azul que representa el dióxido de carbono disuelto, fíjense que la tendencia es aumento, o sea, la concentración de dióxido de carbono disuelto está aumentando en los océanos. Directamente podemos ver que hay una disminución en el pH, o sea, que el pH está disminuyendo a razón del aumento de la concentración de dióxido de carbono en el agua, o sea, se está volviendo más ácida. Bien, miren, los efectos que puede tener la acidez del agua en la biodiversidad son muchos. Desde una alteración en el metabolismo de los seres vivos que viven en este lugar, porque si el agua se acidifica, se altera el proceso metabólico de los peces y otros seres vivos que viven ahí, alterando la reproducción, la alimentación, el crecimiento, haciendo que los seres vivos se estresen más y por lo tanto se altera la calidad de vida de esos organismos vivos. Otro problema también es una osteoporosis global que se produce en artrópodos como los cangrejos, los camarones, se produce también en los moluscos que tienen concha, también se producen en los corales. ¿Por qué razón? Porque el ácido comienza a actuar sobre el exoesqueleto de esos organismos y comienza a debilitarlo. Comienzan a debilitarlo de manera tal que lo disuelve y deja a esos animales desprotegidos. Bien, otro problema, el último que vamos a abordar en la clase de hoy, es la sobrepesca. Como lo dice su nombre, sobrepesca, o sea, un exceso en la pesca. Este exceso en la pesca tiene una clara causa, que es el aumento de la población mundial. O sea, más personas implica más boca que alimentar, o sea, hay que buscar más comida. Y los océanos son una gran fuente de proteína natural. Tienen muchísimo alimento. Los peces, los moluscos, los crustáceos son alimentos bien populares dentro de la mayoría de los seres humanos. Bien, en este proceso y en la desesperación, en el aumento de la población, nos hemos visto en la necesidad de pescar más de lo que el océano nos puede dar. En este proceso se han implementado métodos que no son tan amigables con el ambiente. Es el caso de la pesca industrializada con unos barcos enormes, como lo ven aquí, con esas redes que van atrapando todo lo que encuentran a su paso. No le preguntan a las especies que están ahí, ahí se va el que va y el que no va. Si hay tortugas se fueron, si hay tiburones se fueron, si hay ballenas se fueron, si hay delfines se fueron, especies que en su mayoría no son comercializables. Entonces, en ese proceso, las que se salvaron y las que no se salvaron. Simplemente toman lo que se van a llevar y lo otro lo dejan, sea vivo o sea muerto. Como lo es el caso de este delfín, ejemplo, que fue atrapado por esta red. Aunque no sea comercializable, en algunos casos lo matan y en el mejor de los casos lo dejan libre si es que sobrevive. Este proceso ha provocado una disminución en la población de peces generalizada, ha provocado una alteración en el equilibrio de la red trófica de los océanos. ¿Por qué razón? Porque están desapareciendo peces que son alimentos de otros peces. Entonces, como se dan cuenta, el hecho de yo quitarle el alimento a un pez, estoy haciendo que el pez que depende de otro desaparezca también. No solo desaparece el que yo estoy pescando, sino también que desaparecen aquellas especies que dependen de esa que yo estoy pescando. Otra especie que se ve afectada, que la mayoría de personas no saben,
y no tienen idea que los tiburones están en peligro de extinción. Y la razón es la que ya mencioné, la sobrepesca. Sí, se pescan los tiburones. La carne de tiburón, específicamente la carne de las aletas, es muy popular en Asia. También se utilizan los cartílagos de tiburón, se utiliza el hígado, se pescan simplemente para eso. El problema de los tiburones es que se reproducen muy lento. Al reproducirse muy lento, su tasa de regeneración, o sea, la cantidad que nace por año es muy poca en comparación a la que nosotros pescamos, haciendo que la población de este animal disminuya gradualmente. Esto se debe a dos factores. Primero es a la edad que estos animales logran alcanzar su madurez sexual. Eso quiere decir que la edad a la que estos animales pueden lograr reproducirse es demasiado. O sea, un tiburón promedio dura entre 25 y 30 años para poder reproducirse, para que su organismo esté apto para poder reproducirse. Hay casos extremos de tiburones, por ejemplo, un tiburón de Groenlandia que dura hasta 150 años para poder alcanzar la madurez sexual. O sea, es tanto el tiempo que dura para poder reproducirse y el tiempo de gestación también una vez que el animal puede reproducirse. La gestación de un tiburón puede durar entre 9 meses y 22 meses dependiendo de la especie de tiburón. O sea, se reproducen demasiado lento en comparación a la pesca masiva que le estamos dando. En ese sentido, me gustaría finalizar ya tratando de hablar un poquito a la conciencia ecológica y es a uno de los principios del desarrollo sostenible y es de nunca utilizar un recurso más allá a su potencial de regeneración. Si yo uso un recurso más rápido de lo que la naturaleza lo regenera, es un recurso que va a terminar agotándose. Eso ha sido todo por la clase de hoy. Espero que le haya gustado. Si tienen alguna pregunta, déjenla en la caja de comentarios. Ha sido un placer. Pasen feliz resto del día.